Buenas noches, gracias por acompañarme una vez más en esta hora, donde el silencio parece adueñarse de todo y cualquier ruido puede hacernos mirar hacia la oscuridad con desconfianza. Hoy quiero hablarte de una creencia que existe en muchos pueblos desde hace generaciones. Tal vez la hayas escuchado de tus abuelos, o quizá alguien de tu familia la mencionó alguna vez sin darle demasiada importancia. Dicen que cuando una persona ya se ha acostado y el sueño ha llegado, no debe volver a salir de casa. No importa quién la llame, no importa la excusa, no importa si solo serán 5 minutos. Los antiguos aseguraban que durante la noche ocurren cosas que el ser humano no puede comprender y que en ocasiones esa invitación inesperada no es una casualidad, sino una prueba de la que pocos regresan igual. Algunos cuentan que evitaron accidentes imposibles, otros aseguran haber visto figuras que jamás pudieron explicar. Y también existen familias que todavía esperan el regreso de alguien que salió aquella madrugada y nunca volvió. Esta noche conocerás varias historias inspiradas en relatos populares que giran alrededor de esa inquietante advertencia. Así que baja un poco las luces, acomódate y escucha con atención, porque quizá la próxima vez que alguien toque tu puerta mientras ya estás acostado, recuerdes estas palabras y decidas no salir. Mi nombre es Claudia, tengo 36 años y vivo en un pequeño pueblo de Jalisco. No sé si lo que me ocurrió fue una simple coincidencia o si realmente alguien me estaba protegiendo aquella noche, pero desde entonces jamás vuelvo a salir de casa una vez que me he acostado. Todo ocurrió un viernes de agosto. Había sido una semana agotadora. Trabajaba en una farmacia y llevaba varios días haciendo horas extra porque una compañera estaba de vacaciones. Cuando llegué a mi casa, cené algo ligero, me di una ducha y antes de las 10 de la noche ya estaba dormida. Recuerdo que afuera llovía despacio. El sonido de las gotas golpeando el techo era tan relajante que me quedé profundamente dormida. No sé cuánto tiempo pasó hasta que mi teléfono comenzó a vibrar sobre la mesa de noche. Lo ignoré. Después volvió a sonar y otra vez. Con los ojos medio cerrados miré la pantalla. Era Daniela, una amiga con la que había salido muchas veces. Pensé que tal vez necesitaba ayuda, así que contesté. Bueno, del otro lado escuché música y muchas risas. Clau, estamos todos reunidos. Nos vamos a un mirador que queda a las afueras del pueblo. Vente, hace una noche increíble. Yo apenas podía mantener los ojos abiertos. No, ya estoy acostada. Ella empezó a insistir. Solo será un rato. Estamos esperando a que llegues para irnos. Durante unos segundos estuve tentada a aceptar. Hacía meses que no salía y la idea de despejarme me parecía buena. Entonces recordé una frase que repetía mi abuela cuando era niña. Si ya dormiste, no vuelvas a salir. Hay noches que no fueron hechas para caminar por ellas. Siempre pensé que era una superstición de las personas mayores. Aún así, aquella frase apareció en mi cabeza con una claridad extraña. Le dije que no podía ir. Daniela se rió. Te estás haciendo vieja. Nos despedimos y colgué. Apagué el teléfono y me acomodé otra vez en la cama. Pero apenas 5 minutos después, alguien comenzó a golpear la puerta de mi casa. 3 golpes secos. Toc, toc, toc. Pensé que era Daniela o alguno de mis amigos que había decidido pasar por mí. Me levanté, caminé hasta la sala y estuve a punto de abrir. Sin embargo, algo me detuvo. No escuchaba ningún coche, no había voces, no se veía ninguna luz entrando por las ventanas. Solo esos 3 golpes, siempre con el mismo intervalo. Volví a acercarme despacio y pregunté desde dentro, ¿quién es? No hubo respuesta. Esperé unos segundos, silencio absoluto. Cuando estaba convencida de que quien fuera ya se había ido, escuché una voz muy baja al otro lado de la puerta. Una voz que sonaba exactamente igual que la de mi madre, pero mi madre llevaba más de 10 años fallecida, y aquella voz dijo únicamente, «Claudia, sal un momento». Sentí cómo se me helaba el cuerpo. Era imposible confundirme. Aquella voz era idéntica a la de mi madre. Tenía la misma forma de pronunciar mi nombre, el mismo tono tranquilo que recordaba desde niña. Pero ella había fallecido hacía más de una década. Me quedé inmóvil frente a la puerta con la mano sobre el picaporte. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar otra cosa. Entonces volvió a hablar. «Claudia, abre, solo será un momento».
Di un paso hacia atrás. Intenté convencerme de que estaba soñando, de que seguía medio dormida o de que alguien estaba gastándome una broma muy pesada. Miré por la mirilla. No había nadie. La calle estaba completamente vacía. Apenas la iluminaba un farol que parpadeaba por culpa de la lluvia. El viento movía las ramas de un árbol y el agua corría por la acera. Nada más. Sin embargo, justo cuando me alejé de la puerta, escuché otra vez los 3 golpes. Toc, toc, toc. Ahora mucho más despacio. Mi respiración empezó a acelerarse. Cogí el teléfono para llamar a Daniela, pero no tenía cobertura. Intenté enviar un mensaje y tampoco salía. La lluvia seguía cayendo con fuerza. Decidí volver a mi habitación y encerrarme allí hasta el amanecer. Encendí una pequeña lámpara y me senté en la cama intentando distraerme mirando las noticias en el móvil. Pasaron unos 20 minutos. Los golpes cesaron. Pensé que todo había terminado, pero entonces escuché algo aún peor. Alguien comenzó a caminar alrededor de la casa. Los pasos eran lentos. Parecía que rodeaban las paredes, como si esa persona estuviera buscando otra entrada. Se detenían unos segundos bajo mi ventana y luego continuaban. Una vuelta completa, después otra y otra más. No me atreví ni siquiera a mover la cortina para mirar. Solo repetía en voz baja una oración que mi abuela me había enseñado cuando era pequeña, mientras esperaba que amaneciera cuanto antes. Nunca una noche me había parecido tan larga. No sé en qué momento me quedé dormida. Tal vez el cansancio fue más fuerte que el miedo, porque cuando abrí los ojos ya eran casi las 8 de la mañana. La lluvia había desaparecido y por la ventana entraba la luz del sol. Durante unos segundos pensé que todo había sido una pesadilla. Me levanté, fui hasta la puerta y la abrí con cuidado. La calle estaba completamente tranquila. Una vecina barría la acera y un señor paseaba a su perro como cualquier otro sábado. Respiré aliviada. Incluso llegué a reírme de mí misma. Mira que asustarte por unos ruidos. Preparé café y encendí el teléfono. Enseguida comenzaron a entrar decenas de mensajes y llamadas perdidas. El primero era de mi prima. Claudia, contesta, es urgente. Sentí un nudo en el estómago. La llamé inmediatamente, contestó llorando. ¿Dónde estabas? Llevamos horas buscándote. Le dije que estaba en casa y que no entendía nada. Entonces me contó lo ocurrido. Daniela y 4 amigos habían salido aquella madrugada rumbo al mirador. Como estaba lloviendo, decidieron tomar una carretera secundaria para llegar más rápido. Nunca llegaron. En una curva, el conductor perdió el control del coche. El vehículo cayó varios metros por un barranco y no fue encontrado hasta el amanecer. Había ambulancias, policías y bomberos. Nadie había sobrevivido. Me quedé sin poder hablar. Lo único que podía pensar era que, apenas unas horas antes, Daniela había insistido una y otra vez para que fuera con ellos. Colgué el teléfono con las manos temblando. Miré hacia la puerta de mi casa. Y entonces descubrí algo que hizo que el miedo regresara de golpe. En el barro que había dejado la lluvia había varias huellas. No eran de un coche, no eran de un perro, eran pisadas humanas. Comenzaban justo delante de mi puerta, daban una vuelta completa alrededor de la casa y terminaban debajo de la ventana de mi dormitorio. Pero había un detalle imposible de explicar. Todas apuntaban hacia mi casa. No existían huellas de salida, como si quien hubiera caminado allí durante toda la madrugada jamás se hubiera marchado. Después de lo que acabas de escuchar, muchos pensarán que todo fue una coincidencia, que simplemente Claudia tuvo suerte y nada más. Pero la siguiente historia ocurrió a más de 3,000 kilómetros de allí, en un pequeño pueblo de la sierra, y hasta el día de hoy nadie ha podido darle una explicación. Quien la contó se llama Miguel. Tiene 29 años y asegura que jamás volverá a salir de su casa una vez que se haya acostado, aunque se esté incendiando el mundo. Todo sucedió una noche de invierno. Había llegado agotado de trabajar como repartidor. Cenó con sus padres, vio un rato la televisión y poco antes de las 10 decidió irse a dormir. Su habitación estaba en la planta baja, junto a una ventana que daba directamente a la calle. Se quedó profundamente dormido, pero cerca de las 2 de la madrugada, un fuerte golpe lo despertó. ¡Pum! Abrió los ojos confundido. Pensó que algo se había caído dentro de la casa. Volvió a cerrar los ojos.
Entonces escuchó otro golpe. ¡Pum! Y después un tercero. Esta vez provenía claramente de la ventana. Se incorporó lentamente y miró hacia la cortina. No veía ninguna sombra, solo el reflejo de la luna. En ese momento sonó su teléfono. Era su amigo Andrés. «Miguel, ¿estás despierto?» «Ahora sí. ¿Qué pasó?» «Necesito un favor. Mi coche se quedó tirado a unas calles de tu casa. Ven un momento para ayudarme a empujarlo. Son 5 minutos». Miguel bostezó. Miró el reloj. Las 2:15 de la madrugada. «¿No puedes llamar a alguien más?» «No, hermano. Todos están dormidos. Solo ayúdame y te invito a desayunar mañana». Miguel estuvo a punto de aceptar. Incluso se levantó de la cama y empezó a buscar sus zapatillas. Pero entonces recordó una frase que repetía constantemente su abuelo. «Si ya entregaste el cuerpo al descanso, no vuelvas a poner un pie en la calle, porque hay noches en las que no todo el que te llama es quien dice ser». Sonrió para sí mismo. Pensó que era una superstición absurda. Sin embargo, una sensación extraña le recorría el pecho. Algo no estaba bien. Volvió a tomar el teléfono. «Perdón, Andrés, mejor llama a una grúa. Yo no voy a salir». Al otro lado hubo unos segundos de silencio y después, una voz completamente distinta respondió: «Qué lástima. Ya casi te tenía». Miguel se quedó inmóvil. Pensó que había escuchado mal. Apartó el teléfono de la oreja y miró la pantalla. La llamada seguía mostrando el nombre de Andrés. Volvió a acercárselo. «Andrés, ¿eres tú?» Nadie respondió. Solo se escuchaba una respiración lenta, profunda, como si alguien estuviera muy cerca del micrófono. De repente, la llamada se cortó. Un escalofrío le recorrió la espalda. Intentó devolver la llamada, pero el teléfono marcaba fuera de cobertura. Algo muy extraño, porque en su pueblo la señal era buena incluso de madrugada. Pensó en mandar un mensaje. ¿Qué pasó? Nunca se envió. Justo entonces volvió a escucharse el golpe en la ventana. ¡Pum! Esta vez mucho más fuerte. Miguel giró lentamente la cabeza. La cortina se movía apenas unos centímetros, empujada por el viento que entraba por una pequeña rendija. Se acercó despacio. Quería mirar, pero al mismo tiempo sentía que hacerlo era un error. Con 2 dedos apartó apenas la tela. La calle estaba completamente vacía. Ni un coche, ni una persona, ni siquiera un perro. Solo la luz amarillenta del poste iluminando el asfalto mojado. Respiró aliviado. «Estoy imaginando cosas». Volvió a cerrar la cortina y entonces escuchó una voz. No venía de la calle, venía del otro lado del cristal, tan cerca que parecía que quien hablaba tenía la cara pegada a la ventana. «Miguel, abre. Solo necesito que salgas un momento». Retrocedió de un salto. El miedo ya no le permitía pensar con claridad. Corrió hasta la habitación de sus padres y los despertó. Su padre tomó una linterna y una vieja lámpara de emergencia. «¿Qué sucede?» Miguel, temblando, señaló la ventana. «Hay alguien afuera». Los 3 caminaron hasta la sala. Su padre abrió la puerta principal de golpe y alumbró toda la calle. No había absolutamente nadie. Revisaron la acera. Miraron detrás de los coches estacionados. Incluso inspeccionaron el pequeño jardín de la casa. Nada. Cuando regresaban al interior, el padre de Miguel se detuvo en seco. Agachó la linterna y dijo con una voz que su hijo jamás olvidaría: «Hijo, estas huellas llegan hasta la ventana». Miguel miró el suelo. Sobre el barro había unas pisadas enormes, perfectamente marcadas, pero todas estaban orientadas hacia la casa, como si alguien hubiera caminado hasta allí y, de repente, hubiera desaparecido frente al cristal. Aquella noche ninguno de los 3 volvió a dormir. Su madre comenzó a rezar en voz baja mientras su padre cerraba todas las ventanas de la casa y revisaba una y otra vez las cerraduras. Miguel seguía mirando aquellas huellas desde la puerta. Había algo que no cuadraba. Tomó una cinta métrica que guardaban en una caja de herramientas y salió acompañado por su padre. Midieron una de las pisadas. Era enorme, casi 45 centímetros de largo. «¿Eso no puede ser de una persona?», murmuró su padre. Además, la distancia entre una huella y otra era exagerada, como si quien las hubiera dejado caminara con pasos imposibles. Los 2 decidieron entrar de nuevo y esperar a que amaneciera. Cuando salió el sol, Miguel volvió a llamar a Andrés. Esta vez contestó enseguida. «¿Qué pasó?».
Tengo como 10 llamadas tuyas. Miguel respiró aliviado. ¿Ya arreglaste el coche? Hubo un silencio. ¿Qué coche? El de anoche. Me llamaste para que fuera a ayudarte. Andrés se quedó confundido. Miguel, yo no te llamé. Claro que sí. Hablamos casi a las 2:15. Imposible. ¿Cómo que imposible? Porque a esa hora ni siquiera tenía el teléfono conmigo. Lo dejé cargando en casa de mi hermana. Además, ayer me acosté antes de las 10. Pregúntale a cualquiera. Miguel sintió que el estómago se le hacía un nudo. Colgó sin decir nada. Pensó que era una broma, pero decidió ir hasta la casa de Andrés. Su amigo abrió la puerta todavía en pijama y, sin entender nada, le enseñó el móvil. No había ninguna llamada realizada durante la madrugada, ni una sola. Entonces Miguel sacó su propio teléfono para demostrarle que no estaba loco. Buscó el registro. La llamada tampoco aparecía. Era como si jamás hubiera existido. Lo único extraño era un audio recibido a las 2:17 de la madrugada. Duraba apenas 4 segundos. Miguel lo reprodujo delante de Andrés. Durante los 2 primeros segundos solo se escuchaba un ruido parecido al viento. Después, una voz grave y muy lenta dijo: «Si hubieras salido, no habrías vuelto». Los dos se quedaron completamente pálidos. Desde aquel día, Miguel toma una costumbre que muchos consideran exagerada. Cada noche, antes de acostarse, apaga el teléfono, cierra las cortinas y deja las llaves lejos de la puerta, porque está convencido de una cosa: hay llamadas que no vienen de una persona, sino de algo que solo necesita que cruces el umbral de tu casa. Buenas noches, audiencia. Después de escuchar estas historias, cada uno sacará sus propias conclusiones. Habrá quien piense que todos son simples coincidencias, que el miedo nos hace imaginar cosas o que las antiguas creencias no tienen ningún fundamento. Pero también es cierto que, generación tras generación, miles de personas en distintos lugares repiten el mismo consejo: si ya estás acostado, no vuelvas a salir. Tal vez sea una forma de protegernos de los peligros de la madrugada, o tal vez haya cosas que ocurren cuando todos duermen y que es mejor no descubrir. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te pasó algo extraño por salir de casa de madrugada? ¿O tus abuelos te contaban alguna historia o creencia parecida? Te leo en los comentarios porque muchas de las mejores historias que aparecen en este canal nacen precisamente de experiencias que comparten ustedes. Y si te gustan las historias de misterio, leyendas y sucesos que ponen la piel de gallina, no olvides suscribirte para acompañarnos en la próxima noche de relatos. Hasta entonces, descansa, cierra bien la puerta, y si ya estás acostado y alguien te llama desde afuera, piénsalo 2 veces antes de salir. Buenas noches.